Carmen, muy buenos días. Aquí Antonio Fernández Llorente y Carla Rebello te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien. Ahora, ¿qué teoría esta, María del Carmen, de primero disparar y después preguntar? Sí, algo, Antonio, a ver, nos conocimos allá por los 90, Sí. entre la masacre de Bunge y la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio. Desde entonces que venimos señalando que esa es la forma de intervención habitual de las fuerzas de seguridad, es una práctica en aquel momento de las policías, hoy extendida al resto de las fuerzas de seguridad a partir de que han empezado a intervenir en el patrullaje urbano como Gendarmería, Prefectura o la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y que en estos últimos 3 años y medio se ha intensificado a punto tal que estamos hablando de un verdadero estado de excepción. Tenemos más de un caso de una persona asesinada por el aparato represivo estatal por día, un caso cada 21 horas estábamos registrando a febrero, y hoy no tengo los números todavía procesados porque los matan más rápido de lo que podemos escribir, me decían el otro día los chicos que hacen el archivo, pero lo cierto es que todo indica que estamos en un número todavía superior a ese. Vos fíjate, este caso trasciende con enorme potencia porque además se trata de un hecho clarísimo, el médico en su propia casa, fusilado por el policía que, como vos decías, dispara antes de preguntar quién era, Claro. pero lo cierto es que hay infinidad de otros casos que no tienen la misma trascendencia porque no es un médico conocido en el barrio, porque es un hecho que ocurre en la calle, porque no está la señora al lado, como en este caso, para relatar qué fue lo que sucedió de inmediato. El 13 de junio fusilaron un chico en Fiorito. Todos los días nos están llegando informes similares que no tienen la misma trascendencia mediática. De hecho, nosotros tenemos, al escuchar este caso del médico de Bursaco, inmediatamente en Correpi pensamos en el Patavidas, un muchacho de Moreno, con el que ocurrió exactamente lo mismo. La policía entró a su casa y le pegó un escopetazo en el medio de la cocina con el argumento de que tenía algo en la mano. Lo que tenía en la mano era un envase de una botella porque estaba por salir a hacer unas compras. No, lo que pasa es que la doctrina Chocobar, o sea, haber llevado a Chocobar a casa de gobierno y darle la derecha a la policía para que actúe con supuestamente celeridad en defensa del delito, y después lo que dijo la ministra Patricia Bullrich, ante la duda de crear el policía, es una disparate. Bueno, por eso mismo es que señalamos esta diferencia que yo marcaba al principio. O sea, si bien el gatillo fácil siempre ha sido una política de Estado, nunca ha sido promovida públicamente con tanta claridad y con tanta fuerza como en estos últimos 3 años y medio, donde efectivamente el caso Chocobar es el paradigma, pero también ocurrió lo mismo después del fusilamiento de Rafael Nahuel, cuando la ministra nos dijo la versión de las fuerzas es versión de verdad. Claro. Y cuando una Cámara Federal, como la de Cisque Menuco, le dice jueces federales, insisto, no Correpi, le dice, usted implantó una versión falsa en el expediente y le guionó la declaración indagatoria al cabo Pintos, al que procesaron por el homicidio calificado y metieron preso, la ministra sale a decir que es una cámara de narcotraficantes. ¿No? Imagínate con qué tranquilidad de espíritu un juez de primera instancia, que ni siquiera es federal, se sienta a dictar la orden de detención o a disponer la indagatoria o la prisión preventiva de un policía, no hablemos ya de la condena. Imagínate vos cuando la vicepresidenta, en una mesa muy conocida de un canal, dice que estaban armados con ametralladoras antiaéreas, prácticamente los mapuches, que no tenían ni lanzas ni flechas, despectivamente como que eran indios, y después dice que estaban, o sea, mintiendo una autodefensa de la prefectura, un verdadero disparate. No, pero además lo han dicho con todas las letras. Con todas las letras. Nosotros vamos a defender a quienes nos defienden, y no es a quienes defienden a los trabajadores, a las trabajadoras, al pueblo, a los pibes de los barrios, sino a quienes defienden al gobierno. Sería interesante, María del Carmen, ver qué dice, ¿no?, desde el gobierno en este caso. Lo mismo que también no hubo palabras para lo que sucedió en San Miguel del Monte, porque Una como vergüenza. había tanta evidencia de lo que había sucedido, era imposible hacer una defensa. Bueno, justamente ayer se cumplió, ustedes lo saben bien, lo cumplieron un mes de la masacre de Monte. Correpi estuvo allí acompañando a las familias, a los vecinos y vecinas que se movilizaron multitudinariamente en una ciudad que no es tan grande y que sin embargo se generó una columna impresionante para llegar hasta la plaza.
y allí, junto con las demás organizaciones que integramos el encuentro Memoria, Verdad, Justicia, señalábamos justamente que en el caso de Monte, fíjense que lo que logró dar vuelta en cuestión de horas, sí, la versión falsa de la policía de que había sido un fatal accidente porque andás a ver en qué pensaba el que manejaba, fueron los vecinos. fue justamente, exactamente, Claro. fue que los vecinos inmediatamente salieron a la calle, empezaron a contar lo que había pasado, prácticamente hacían cola para relatar en la fiscalía los distintos segmentos de la persecución que cada cual vio, ayudaron a reconstruir los hechos como para poder encontrar las vainas servidas que se recuperaron exactamente en el mismo lugar, en la misma esquina en la que en el video se ve al policía medio cuerpo afuera del patrullero disparando, y es más, por algo, además de los 12 policías, hay un funcionario municipal, el ex ministro secretario de Seguridad del municipio preso, porque fue él el que intentó que los empleados del municipio no entregaran ese video. No, aparte de un ex policía. También la sensación, María del Carmen... Los del área de seguridad siempre son ex policías y Siempre. policías frustrados. Siempre. Ahora, también la ministra Bullrich entiende que el plan preventivo de seguridad es represivo. O sea, no hay ningún plan preventivo de seguridad. Porque siguen los robos, sigue todo igual, y ahora tenemos policías que matan. Antes de preguntarte, te matan primero, por las dudas. Sí, no, y además, a ver si queda claro, esto también lo venimos diciendo hace muchísimos años, pero ahora es también más evidente que nunca. Si vamos a hablar del crimen organizado, del que realmente nos preocupa... Las mafias, todas estas cosas que dicen. Las mafias, rascas la superficie y te saltó el botón, Sí. porque no hay posibilidad alguna de que ese tipo de organizaciones con logística, con poder de fuego, con inteligencia, etcétera, funcionen sin el aparato represivo, participando o incluso la mayoría de las veces dirigiendo. Y eso tenemos el ejemplo muy claro de ese fusilamiento entre ellos. En Avellaneda. Exactamente, Claro. el enfrentamiento entre los federales y los bonaerenses, donde Sí. todavía no sabemos, como en una película de suspenso, cuáles son los buenos y los malos. Claro. Claro, ¿y qué iban a buscar? Ni por qué estaban ahí, la emboscada. No se sabe. Exactamente, episodios que no tienen nada que envidiarle a aquellos que, por ejemplo, relataban Dutil y Rajendorfer en la bonaerense en la Claro. década del 90. ¿Te acordás de ese libro? ¿Cómo no nos vamos a acordar? El Chorizo Rodríguez y toda esta banda. Mario Naldi. Claro, toda esta banda que era nefasta. Es como dar un paso para adelante y dos para atrás. Estamos retrocediendo todo el tiempo. Lo que pasa es que sin la Pero el connivencia retroceso de de policías y estos fiscales, últimos 3 es imposible que actúen las mafias en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires y en todo el país. En todo el país. Mira, nosotros estuvimos la semana pasada con un juicio oral en Lomas de Zamora por el fusilamiento de un pibe, justamente una familia de Bursaco, Leonel Sotelo, chico de 19 años, recibió 2 disparos por la espalda cuando iba en su moto de un policía provincial, Giuliano Fattori. Por supuesto, el policía cuenta que el compañero que iba en la moto con Leonel lo quiso asaltar, que tenía un arma, por supuesto el arma no apareció nunca. En el lugar, las únicas señales de armas que se encontraron fueron 9 vainas disparadas por el policía, que la pericia estableció que son de su arma reglamentaria, y lógicamente quienes las recogieron son otros policías, con lo cual no es que alguien levantó los casquillos o los proyectiles del arma que supuestamente tenía alguno de los pibes y las escondió, porque fueron ellos los que hicieron el rastrillaje. Bueno, lo cierto es que llegamos a juicio, y en la primera audiencia del juicio, una nueva fiscal que empezó a intervenir hace una semana en la causa, tuvo que reconocer y pedir la nulidad de todo lo que se había actuado desde la indagatoria del policía, porque tal como lo veníamos denunciando desde el 1 de diciembre de 2016, cuando esto ocurrió, ese mismo día el fiscal, que tiene el titulito en la chapa, en la puerta, que dice Fiscalía Especializada en Violencia Institucional, Pablo Rossi, le tomó indagatoria, aclarándole en la misma acta de indagatoria y en un acta posterior que lo hacía por una mera formalidad, porque en realidad él consideraba que no había delito. Con lo cual llegábamos al juicio con una persona acusada por un no delito. Claro. Bueno, por eso te decía que sin la complicidad y la connivencia de determinados fiscales, jamás se podría actuar de esta manera. Es que justamente ese sobreseimiento fácil, que sigue al gatillo fácil, es uno de los elementos más fuertes para entender por qué decimos que es política de Estado. Porque el problema policial no es un problema policial, es un problema de la estructura política del Estado. No, y lo que pasa es que cuando vos ves que la línea que bajan
con una persona como Chocobar, que había mentido, es recibirlo en presidencia, recibirlo y que el Ministerio de Seguridad le ponga a la defensa, te pone de manifiesto que la doctrina es esta. Sí, más grave aún, vos fíjate que Chocobar fue reincorporado A la fuerza. a la fuerza después de una visita de la propia Bullrich con 2 senadoras de la provincia de Buenos Aires a su casa para llevarle la noticia, como niño mimado de la presidencia que es, y estando a punto de ir a juicio oral por el homicidio de Juan Pablo Cucoc, está trabajando. O sea, los vecinos de Avellaneda se los pueden estar en cualquier esquina con la arma con la que mató a Cucoc. María del María Carmen. del Carmen. Sí. Ah, no, pues se cortaba. Te mandamos un beso grande, María del Carmen. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Chao, Hasta gracias. luego.